Hola mi gente, muy buenos días, tardes, noches, según sea el horario en que me estás viendo o me estás escuchando. Yo soy Leonardo León y eso es Dimensión Oculta. El capítulo de hoy está dedicado a los descabezados. Los descabezados corresponden a ciertas leyendas de diferentes lugares, de diferentes tiempos, que tienen diferentes versiones según el lugar en donde tú estás ubicado o ubicada. Seguramente has escuchado hablar de las apariciones fantasmagóricas de seres que básicamente son descabezados. Cuando yo era niño, mi mamá, mis hermanas, mis tíos, mis abuelos me solían atormentar todo el tiempo con historias de esas bien aterradoras como para que yo me portara bien. Y unas de las peores eran esas. Por ejemplo, una vez cuando en la escuela nos iban a llevar a un paseo a una ciudad cercana a Bogotá que se llama Anolaima, y mi hermana, para convencerme de que yo no fuera al paseo, me contó como en alguna ocasión un bus escolar que se dirigía con algunos alumnos de un colegio rumbo a un destino vacacional ubicado también en Anolaima, se vio como en este bus ocurrió un accidente aterrador y fue que un niño sacó la cabeza por la ventana y supuestamente cuando lo hizo su cabeza golpeó contra un poste. Y cuando la cabeza golpeó contra el poste, la cabeza voló. En las noches, especialmente cuando se regresaba hacia Bogotá, los buses de los escolares solían encontrarse con esa cabeza y las manos del niño que estaban flotando al lado del bus. Luego supe que simplemente era un cuento que se había inventado mi hermana solamente para que yo no fuera al paseo, porque a mi mamá le daba miedo que yo me fuera a paseos escolares sin estar ella presente. Pero otra de las historias que me solían contar mi mamá no eran precisamente inventos de ellas, pero sí lo hacían como para infundirme cierto respeto y como para que me portara mejor. La monja sin cabeza seguramente es una leyenda que tú, sin importar en qué lugar estés, la has escuchado mencionar. En el caso de la versión que yo les voy a contar, es una que se cuenta en Bogotá. Bogotá tiene una característica y es que tiene mucho de ciudad moderna, pero también tiene lugares que datan de la era republicana y de incluso la colonia. Particularmente, hay un hospital, el Hospital de la Ortúa, que está en el centro de la ciudad. Se cuenta que en las instalaciones del hospital, más allá de algunos otros espectros que eventualmente suelen aparecer, los pacientes, los médicos, las enfermeras, los visitantes suelen encontrarse en la noche con un espectro aterrador. Se trata de una monja sin cabeza. Se cuenta que en otro tiempo, en este lugar donde hoy por hoy funciona el Hospital de la Ortúa, había un colegio. Depende de la versión que te cuenten, puede pasar una de dos cosas. En una versión se dice que había una monja que era mala con ganas, que era de esas monjas que le gustaba torturar a las alumnas. Se cuenta también que lo disfrutaba, pero que poco a poco las familias de estas alumnas empezaron a saber de los desmadres que estaba haciendo la monja, que solía además encerrar a las niñas en una habitación muy pequeña, llena de ratas, donde las niñas terminaban siendo devoradas por estas y que después simplemente se informaba de la desaparición de la niña o de la adolescente rebelde, y que cuando las familias iban a reclamar les decían que se habían escapado y que seguramente se habían ido a vivir con algún noviecito que habían conseguido por ahí. Que en una de estas una de las niñas contó la verdad y que las familias de las víctimas indignadas
asesinaron a la monja y le cortaron la cabeza, y que desde entonces esa aparición suele encontrarse ante las personas desprevenidas, dándoles un susto de aquellos. Esa es una versión. Hay otra que de pronto, sin importar dónde estés, la has escuchado. Y es una historia que data más o menos del siglo XVIII y XIX, y es de una novicia que tiene amores prohibidos con un seminarista. Es un amor prohibido ante los ojos de Dios y ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de la iglesia. Que en esas relaciones entre las cuales ellos estaban, la monja queda embarazada. El seminarista no podía soportar tal cosa, ¿no? Podía estar poniendo en riesgo la posibilidad de continuar en la iglesia, podía llegar a poner en riesgo su futuro, y podría además ser mirado con malos ojos por parte de una sociedad bastante conservadora que seguramente lo iba a estar señalando de por vida, porque una relación de esas no podía llegar a existir. ¿Cómo iba a ser posible? No había lugar para esconderse del escándalo. Así que se cuenta que el seminarista no hizo otra cosa que asesinar a su amante clandestina de 3 puñaladas, a la cual la encontraron asesinada, la enterraron, y que el seminarista, arrepentido y muy enamorado, fue a su tumba, sacó el cadáver, le cortó la cabeza y desapareció con ella. El nombre de la monja, si lo investigas en tu ciudad, una se llamará Sor María, Sor Mariana. Se cuenta que cualquier día puedes ver una figura encorvada, con hábito, muy encorvada, y que de pronto, si te llegas a acercar a ella, después de hablarle en repetidas ocasiones, de pronto quieres tocarla para saber si está buscando a alguien, si necesita ayuda, porque es una figura encorvada que va ahí andando, no flotando, andando. Esto es un espectro bien particular, y que de pronto puede pasar que te encuentres con que esa ropa, ese hábito que acabas de tocar simplemente está vacío. Era una figura encorvada, simplemente se convierte en una cabeza que te mira con unos ojos de cuencas hundidas y te da un grito que jamás vas a escuchar en ningún otro lado. Un grito que te va a perseguir en tus sueños, en tus pesadillas, en tus recuerdos, por lo que te quedes sin vida. Y en estas historias de descabezados también es muy común en diferentes lugares de América Latina la historia del cura sin cabeza. Seguramente tú has escuchado mencionar acerca de este particular fantasma, de este particular espectro que de pronto ha aparecido en las leyendas de sea el lugar en el cual te estés. Yo en particular hoy me voy a centrar en la forma en la cual se versiona en Colombia y en Perú, que son, digamos, que los lugares donde nací y el lugar en el cual habito. En Colombia, por ejemplo, el mito del cabre o la leyenda del padre sin cabeza es muy especialmente conocida en la región de Antioquia. En la región de Antioquia es muy popular, muy especialmente en esas ciudades que tienen como ese espíritu todavía colonial, donde hay un ambiente religioso. Por ejemplo, una ciudad o un pueblo como Santa Fe de Antioquia, como Anserma, también se escucha mucho hablar de ello en Cartagena, en Popayán. Y es en particular en Popayán donde se cuenta que este fantasma aparece ya sea sin la cabeza o con una calavera debajo del capuchón. No tiene la capucha puesta y debajo que hay una calavera. Y que lo que se dice es que casi siempre aquella persona que se encuentra con este espectro, lo que va a pasar es que va a entrar en el estado de la enajenación, de la locura. Dicen en Colombia que suele pasar que este fantasma se le aparece a las mujeres y a los hombres trasnochadores. Imagínense donde apareciera hoy, se nos aparecería a todos.
¿no? Pero él solía aparecerse justamente a las personas trasnochadoras, siempre se aparecía debajo, debajo de un árbol frondoso en el cual se podía ver la entrada de la puerta de un templo. Obviamente que esta trasnochadora, lo que pasaba era que la persona se ponía a escuchar la misa, entraba en un estado de meditación profunda, y a la hora de la consagración, que es el lugar, ese momento en el cual tú llegas a que te den la Eucaristía, la comunión, te acercas y te das cuenta de que en ese momento el sacerdote se voltea y no solamente tiene cabeza, sino que además tiene sangre entre las manos y pierdes tus facultades mentales. Previo a eso, pierdes completamente la facultad de hablar, no puedes hablar, no puedes contar lo que te pasó. Bueno, ojo, estamos en pleno siglo XXI. ¿Quién va a dar misas en latín? Pues eso era lo que contaban nuestros abuelos. Esa era una de las versiones que yo he escuchado, pero hay otras. Cuando yo digo que hay otras, es que yo no me imagino encontrarme con la puerta de un templo a la medianoche por estar de trasnochador debajo de un árbol frondoso. ¿Ustedes creen que yo paso esa puerta? No hay manera. ¿Y encontrarse un cura dando misa en latín? Olvídese. Ahora, ¿de dónde viene el origen de este fantasma en Colombia? Bueno, se dice, eso es lo que dicen, que hubo un cura que se puso a hablar de su religión, de su fe, pero de una manera un tanto blasfema, ¿no? Un tanto provocadora ante las personas del pueblo, que se dice que lo tomaron como si fuera un brujo. Y que en consecuencia, durante la época de la Inquisición, se dio la orden de que lo decapitaran. Eso es lo que dicen en algunas versiones. Pero, por ejemplo, en Fusagasugá, que es una ciudad cerca de Bogotá, se dice que ese padre fue alcanzado por algunas maldiciones indígenas, fue maldecido por los indígenas, porque se dice que él era partícipe del robo, del despojo hacia los tesoros de los mismos. Y que de hecho era muy avaro, y que era muy dado a desenterrar los tesoros y apropiarse de lo que nosotros en Colombia llamamos las huacas, que son básicamente los tesoros indígenas. En Medellín se le pone nombre, es el padre Serna, quien era el fundador del convento de los franciscanos. Dicen que al padre Serna fue asesinado, y que el padre fue asesinado básicamente para robar la custodia. La custodia es ese copón donde se llena, se guardan las hostias, y que luego su fantasma, su espectro empezó a aparecer, pero con una sotana blanca resplandeciente y obviamente sin cabeza. Pero hay otra versión que dice que es el fantasma de un sacerdote que fue maldecido por Dios directamente por haber cometido el pecado y sacrilegio de haber tenido relaciones sexuales con una mujer casada en el interior de una iglesia, y que peor todavía, nunca se arrepintió por haberlo hecho. Esa versión en particular es una que además se fusiona con esa otra leyenda, ¿no? La de la monja sin cabeza, de la cual hablamos hace un rato. ¿Sí? Aunque hay una versión que dice que esa mujer, que es amante del cura, fue convertido en una mula, y que es la mula sin cabeza, que deambula y que se parece mucho a una mula que bota fuego por acá, en el Perú, la runamula. Pero solamente que la runamula corresponde al espectro de un fantasma, al cual le dedicaremos un capítulo especial. Se dice que la maldición le cayó sobre el sacerdote, que esa maldición lo mató. Él no pudo confesarse ni nada, y por ello es que su alma deambula hoy por hoy en la forma de un fantasma, de una persona decapitada que oculta su calavera debajo de sus ropajes. Todo eso como una forma de expiar sus culpas y la vergüenza por sus actos. Ahora, yo soy bogotano, pero vivo en el Perú, y hace un rato les prometí que les iba también a contar un poco de las versiones que yo había podido investigar acá en este país que habito sobre el mismo cura sin cabeza, para que se den cuenta cómo funciona esto, cómo va en diferentes lugares, y a veces en el mismo país se pueden escuchar versiones completamente diferentes de la misma leyenda.
De hecho, en los pueblos del Perú, el cura sin cabeza es una de las apariciones más populares. O sea, si este man, el cura sin cabeza, fuera un TikToker, sería el que mayor cantidad de seguidores tiene. Pues porque es el que mayor cantidad de gente ha espantado. Y es, digamos, que uno de los fantasmas sobre los cuales más existen versiones, incluso algunas de las cuales se dice que tienen hasta la capacidad de volar. Hay una que, por ejemplo, se cuenta acá en Lima, en Barranco, que va a ser un sitio que frecuentemente vamos a mencionar porque ocurren varias historias de aparecidos, de espectros, de apariciones, de seres míticos aquí en la capital, en este hermoso lugar como lo es Barranco. Hay una iglesia que es la iglesia de la Ermita, que está justamente, si vienes a Lima, hay un mirador hermoso que da hacia el Cerro de la Cruz, y desde este mirador, al lado de este mirador, hay una iglesia que es la Ermita, que es uno de los edificios más antiguos que hay ahí en toda esta zona de Barranco. Esta historia data más o menos de finales del siglo XIX, y se dice que allí en la ermita había un sacerdote que era muy mala onda, ¿sí? Era un tipo de carácter, de mal carácter, ¿no? Pero no solamente era que tuviera mal carácter, que fuera un más mala leche, sino que además tenía una vida bastante desordenada. O sea, era un tipo frívolo, que no era precisamente alguien carismático, alguien que fuera muy buena gente con sus feligreses ni nada por el estilo. Y entonces, obviamente, por más que fuera el sacerdote a cargo de la ermita, pues no era que fuera mucho el cariño que le tuvieran sus feligreses, sus fieles, los parroquianos, no, para nada. Dice que por aquel tiempo, un terremoto en Lima, y entonces él estaba en el patio de la ermita, así, haciendo sus tareas, y ocurrió que una de las cúpulas se derrumbó, y el hombre estaba tan absorto, que la campana de la iglesia cayó, pero de la forma tal en que cayó, hizo que cayera justamente sobre su cabeza, siendo así que la masa pues metálica de la campana cayó y le fracturó por completo el cráneo. Una cosa así como para una película así aterradora como Destino Fatal, así donde tú ves, eso fue lo que pasó con el cura sin cabeza. Entonces, se dice que la cabeza se trituró de forma tal que solo encontraron restos, trozos de cráneo, de cerebro, de sangre, una mancha encefálica horrible así, con pedazos de huesos esparcidos por acá, por allá, una cosa absolutamente aterradora. Y como el cura había sido tan malo durante su existencia, dicen que Dios le impuso un castigo, y ese castigo fue deambular para siempre por ahí, aterrando a la gente y andando sin cabeza, justamente por esas noches de pasión. Así que si un día vas por Barranco, ¿no?, y tu alma pecaminosa te hace de pronto ver o creer ver el espectro de un curita por ahí a los alrededores de la ermita, y ese curita no tiene cabeza, ya sabes, es tiempo de arrepentirte. Hay también otra leyenda sobre el cura sin cabeza que está en el Callao. El Callao pues es una ciudad adyacente a Lima, que es donde está el aeropuerto de Lima, y ahí se cuenta que hubo un párroco que pues básicamente entró en un romance de esos prohibidos con una prostituta, digámoslo así, y que en la noche eso les daba por hacer cositas, pues, por el delicioso, y que lo hacían no en cualquier lugar, lo hacían al aire libre, en un antro que había en ese momento y que era muy popular, donde solían ir los corsarios, los piratas, ¿no?, toda esa gente de mal vivir, todos los malandros que solíamos encontrar en un puerto como el Callao en esa época. Entonces, como el cura pues era un tipo con una condición privilegiada porque era un sacerdote, iba con todo el descaro del mundo, con su sotana puesta, y se iba más o menos, salía de la capilla donde él estaba, que estaba ubicada más o menos en Bolívar y Putumayo, que son dos calles, y se iba hasta Castilla, hasta este otro sector del Callao, y básicamente el hombre se subía en Castilla a una plataforma que hay ahí, al encuentro de la pasión, del desenfreno sexual, y en uno de esos paseos que estaba teniendo,
fue interceptado por un par de malhechores, de ampones, de delincuentes que en esa época pues también lo sabía, para que se den cuenta que la inseguridad ciudadana no viene de este tiempo. Estos dos lo interceptaron y por robarlo le cortaron la cabeza, lo decapitaron. Eso es lo que dice la historia. Y que obviamente se sigue apareciendo en las noches por ahí, te lo puedes encontrar. Ahora, en otro lugar del Perú, que es en el Tambo, también está esa leyenda, la de un cura sin cabeza. Pero se dice que aparece por los alrededores de la iglesia del Tambo. Aparece justamente sin que haya ceremonia alguna de por medio, ni nada, y que de la nada la iglesia, las luces de la iglesia se encienden y los vecinos se cuentan o contaban que el interior de la iglesia observaban cómo se paseaba un sacerdote sin cabeza, vestido obviamente con todos los ornamentos sagrados y haciendo todos los ritos correspondientes a la misa. Lo que decía la gente era que se trataba del alma en pena de un capellán de esa iglesia, que en su vida obviamente había sido un pecador y que para expiar por sus pecados solía venir todas las noches a la capilla a encender las luces del altar mayor, y allí, con el templo completamente vacío, sin acólitos, sin nadie que le ayudara ni nadie que lo escuchara, solía hacer toda la ceremonia de la misa como castigo por sus pecados. Un joven, por error, se quedó dormido al final de una novena. O sea, eso de que uno está en la novena y de pronto se le da por empezar a llamar al cura. No, se quedó dormido. Entonces resulta que él se quedó dormido y cerraron las puertas de la iglesia y el hombre se quedó allá encerrado. Y la cosa es que al final se despertó cuando estaba el cura sin cabeza en plena misa y por fin lo escuchó. Hubo alguien que lo escuchara, tuvo que escuchar toda la misa del cura, y que ahí se levantó la maldición, porque por fin el espectro, el fantasma del cura sin cabeza, ese cura que fue maldecido por su vida llena de pecados, al fin encontró a alguien que lo escuchara y así pudo expiar su culpa. Y que dice la leyenda que en alguna ocasión se le apareció uno de ellos y que se le enfrentó, y a raíz de que se le enfrentó encontró un tesoro. El tesoro estaba en una tumba cercana a la iglesia y era el resultado del robo continuo de que este cura había estado haciendo hacia los habitantes de la ciudad. Resulta que había un cura sin cabeza que arrancaba las cabezas de las personas que encontraba por el camino, con la esperanza de que fuera la suya. O sea, tú ibas caminando por ahí de un momento a otro, prum, te cortaba la cabeza. ¿Quién? Un cura sin cabeza, que había sido decapitado por la gente de la ciudad, de Cajamarca, después de que se descubrió que tenía un romance con una jovencita del lugar. Sí, que había caído en las redes de este sacerdote tras haber hecho un pacto con el diablo. Eso en Cajamarca. En Guamana hay otra. Guamana es otro lugar del Perú donde se dice de un cura que salía todos los martes y todos los viernes a las 12 de la noche a recorrer el pueblo montado encima de un caballo, con su hábito, con su sombrero que flotaba en el aire. ¿Por qué? Porque no había cabeza. Era un cura decapitado. Se dice que todas las personas que eventualmente se encontraban con este cura sin cabeza, lo que pasaba era que morían. Y no morían de cualquier manera, morían arrojando espuma por la boca. Y los pocos que lograban sobrevivir, se dice que enloquecían por completo. Eso en Guamán. Porque hay otro lugar del Perú que se llama Chachapoyas. Y ahí se cuenta la existencia de un cura que pertenecía a una congregación, la de los mercedarios, que andaba en malos pasos por fuera del convento, y se cuenta que incluso llegó a faltar al voto de la castidad. Se cuenta que los moradores de Chachapoyas, cuando se enteraron, se escandalizaron y le contaron al Padre Superior, quien le puso por castigo la reclusión.
una reclusión permanente en el convento donde murió años después y donde fue sepultado justamente en el patio del jardín. Se cuentan que en el jardín, al cual se le conoce como la Merced, que está justamente al lado de la iglesia y frente al convento, en altas horas de la noche se suele ver a este cura, quien no murió precisamente decapitado, se le puede ver andando sin cabeza, con un látigo en la mano, dirigiéndose por todo lado hacia el costado sur, muy especialmente de ese jardín, y que se introduce por allá por una huerta donde hay una vertiente hacia un pozo que se llama el Pozo de las Cabecillas, y que luego de unos minutos de estar allá adentro se le veía salir, pero con cabeza, regresaba ya con la cabeza y retornaba de nuevo al convento. Se dice que si uno llegaba a ver al cura entrar en la vertiente, ¿sí?, sin cabeza, y ya no lo volvían a ver salir, era porque les iba a tocar mala suerte en los negocios, en el amor, etc. Pero si lo veías nuevamente salir y salía con cabeza, era porque te iba a ir bien. Yo no sé, yo no recuerdo haber visto al famoso cura, y no lo recuerdo porque es que ni en los negocios ni en el amor me da la vaina, ¿cierto? Pero ¿qué le vamos a hacer? Por eso contamos relatos como este, relatos ocultos, relatos de la dimensión oculta, como los que les he contado el día de hoy, de espectros descabezados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora en que me estás viendo, me estás escuchando. Si te gustaron estos relatos, no olvides suscribirte, coméntanos, danos like, dislike si no te gustó, todo se acepta. En beneficio de este proyecto, un proyecto que busca llegar con historias de esa dimensión, la dimensión oculta.